El tema que vamos a abordar hoy es uno que incomoda a muchos, pero al mismo tiempo despierta una curiosidad enorme. ¿Qué es lo que realmente puede hacer una mujer cuando un hombre deja de hablarle de repente? Y no estamos hablando de juegos, ni de manipulación, ni de esas ideas superficiales que circulan por ahí. Estamos hablando de psicología emocional, de apego, de reacciones humanas reales cuando el vínculo se rompe de forma silenciosa. Bienvenido al canal y quiero que te quedes hasta el final porque lo que vas a entender hoy puede cambiar por completo la forma en la que interpretas el silencio en una relación. En mi experiencia trabajando con personas en dinámicas de pareja, he visto algo muy consistente. El silencio no siempre significa lo que tú crees. Muchos hombres piensan que cuando dejan de hablar, la otra persona simplemente se olvida y sigue adelante sin mirar atrás. Pero la realidad emocional es mucho más compleja. He escuchado historias, sin revelar identidades por confidencialidad, de mujeres que al principio reaccionan con aparente calma, incluso orgullo, pero internamente empiezan un proceso completamente distinto. Algunas intentan racionalizarlo, otras buscan explicaciones y otras simplemente sienten un vacío difícil de explicar. No es que de repente todo el mundo reaccione igual, pero sí hay patrones psicológicos que se repiten con frecuencia cuando una conexión emocional se corta sin cierre claro. Y lo interesante es que lo que ocurre no siempre es visible desde afuera. Recuerdo el caso de una persona que llegó a consulta confundida porque su pareja había dejado de comunicarse de forma repentina. Lo que ella mostraba en redes era indiferencia, pero lo que sentía en privado era una mezcla de orgullo, incertidumbre y una necesidad constante de entender qué había pasado. Ese contraste entre lo que se muestra y lo que se siente es uno de los puntos más importantes que la mayoría no logra ver. Hoy vamos a analizar precisamente eso, las reacciones internas más comunes, lo que realmente puede estar pasando en su mente cuando el silencio aparece y por qué este tipo de situaciones generan más impacto del que muchos hombres imaginan al principio. 1. El impacto psicológico del silencio repentino en una relación. El impacto psicológico del silencio repentino en una relación es mucho más profundo de lo que la mayoría de las personas está dispuesta a admitir, porque cuando alguien deja de hablar sin explicación clara, no solo se detiene una conversación, se interrumpe una sensación de estabilidad emocional que el cerebro había empezado a dar por sentada. En mi experiencia trabajando con dinámicas de pareja, he visto que este tipo de silencio no se procesa como un simple "no me responde", sino como una señal ambigua que activa incertidumbre. Y la incertidumbre es uno de los estados más incómodos para la mente humana. Cuando una persona, en este caso una mujer dentro de una relación emocionalmente conectada, percibe ese cambio repentino, lo primero que ocurre no es una reacción visible hacia afuera, sino una reacción interna de desajuste, como si algo que estaba en equilibrio de repente perdiera su lógica. He escuchado en consulta situaciones donde el silencio de la otra persona no generó enojo inmediato, sino una especie de pausa mental donde la persona intenta reconstruir las últimas interacciones, buscando el momento exacto en el que algo cambió, aunque muchas veces ese momento no existe de forma clara. Es importante entender que el cerebro no tolera bien los vacíos de información, así que empieza a llenar esos espacios con hipótesis, algunas racionales y otras completamente emocionales. He observado que en esta fase inicial no hay una sola reacción universal, porque algunas personas intentan convencerse de que no es importante, otras asumen que es temporal y otras empiezan a sentir una inquietud silenciosa que no siempre saben explicar. Lo interesante es que desde afuera puede parecer que no pasa nada, que la vida continúa con normalidad, pero internamente se está activando un proceso de análisis constante. En muchos casos, lo que más pesa no es la ausencia de mensajes en sí, sino el cambio en el patrón, porque el ser humano se acostumbra rápidamente a la consistencia emocional, y cuando esa consistencia desaparece sin aviso, el sistema emocional entra en alerta.
Recuerdo haber trabajado con casos donde la persona insistía en que no le afectaba, pero al profundizar en la conversación aparecía algo distinto, una incomodidad persistente, una sensación de pregunta sin respuesta que no se podía ignorar del todo. Ese tipo de silencio no solo corta la comunicación, también interrumpe la narrativa emocional que la persona había construido sobre la relación, y cuando una historia se queda sin continuidad, la mente intenta escribir el siguiente capítulo por sí sola. Por eso este primer impacto no es dramático ni visible necesariamente, pero sí es decisivo porque marca el inicio de un proceso interno donde la ausencia empieza a tener más peso que la presencia reciente, y ahí es donde realmente comienza todo lo demás que analizaremos en las siguientes secciones. 2. La primera reacción: orgullo, confusión o aparente indiferencia. La primera reacción que muchas mujeres tienen cuando un hombre deja de hablarles de forma repentina no es lo que la mayoría de hombres imagina, y aquí es donde muchos malinterpretan completamente la situación, porque desde afuera puede parecer indiferencia, pero internamente el proceso es mucho más complejo y más humano de lo que se suele reconocer. En mi experiencia trabajando con dinámicas de pareja, he visto que en esta etapa inicial aparece una mezcla muy particular de orgullo, confusión y aparente calma emocional, pero no necesariamente en ese orden ni con la misma intensidad en todos los casos. Lo primero que ocurre muchas veces es una especie de contención emocional, como si la persona decidiera no reaccionar de inmediato para no perder equilibrio, no porque no le importe, sino porque el cerebro entra en una fase de control. Es una reacción bastante común en personas que valoran su imagen emocional o su estabilidad interna, donde el primer impulso no es correr detrás del otro, sino entender qué está pasando sin exponerse demasiado rápido. Sin embargo, mientras externamente se mantiene esa calma, internamente ya se ha activado el inicio de la duda, aunque en esta fase todavía es leve y no dominante. He escuchado en sesiones como muchas personas describen este momento como "no quiero parecer desesperada" o "seguro tiene una razón", lo cual muestra que el ego también juega un papel importante en cómo se regula la primera respuesta emocional. Pero aquí es donde muchos hombres se equivocan, porque interpretan esta calma como desinterés absoluto, cuando en realidad puede ser una forma de autoprotección emocional. También existe otro grupo de reacciones que aparece en esta misma fase, donde la persona intenta justificar el silencio del otro con explicaciones externas: trabajo, estrés, ocupaciones, distracciones, cualquier cosa que permita reducir la carga emocional del momento. Esto no significa que no exista conexión emocional, sino que la mente está intentando evitar una conclusión precipitada. En algunos casos que he visto en terapia, esta etapa inicial puede incluso ir acompañada de una sensación de control aparente, donde la persona continúa con su rutina, publica contenido, socializa o actúa como si nada hubiera cambiado. Pero esto no siempre refleja su estado interno real, sino una estrategia de regulación emocional. Lo importante que los hombres deben entender aquí es que la ausencia de reacción inmediata no equivale a ausencia de impacto emocional. De hecho, muchas veces el impacto ya está ocurriendo, solo que no se manifiesta de forma evidente. El cerebro femenino, al igual que el masculino, busca coherencia en las relaciones, y cuando esa coherencia se rompe, el sistema emocional no responde de forma instantánea con desesperación, sino con evaluación. Esa evaluación puede parecer fría desde fuera, pero en realidad es un proceso de análisis interno donde la persona intenta decidir qué significado darle a ese silencio, y es precisamente en este punto donde nace la primera tensión interna entre lo que se siente y lo que se decide mostrar. Esta fase es crucial porque establece el tono de todo lo que viene después, ya que dependiendo de cómo evolucione esa evaluación inicial, la reacción puede cambiar hacia curiosidad, distancia emocional o incluso una búsqueda indirecta de respuestas. 3. Lo que realmente ocurre cuando empieza la duda interna. Lo que realmente ocurre cuando empieza la duda interna es un cambio silencioso, pero muy significativo en la forma en la que una persona procesa la relación, porque en esta etapa ya no estamos hablando de una reacción superficial,
sino de un movimiento interno más profundo, donde la mente comienza a intentar darle sentido a una ausencia que antes no existía. En mi experiencia trabajando con dinámicas emocionales de pareja, este es uno de los puntos más interesantes de observar, porque aquí es donde el silencio deja de ser solo una falta de comunicación y se convierte en una pregunta constante dentro de la mente de la otra persona. Al principio, esa duda no aparece como una crisis evidente, sino como pequeños pensamientos intermitentes que van y vienen durante el día, algo como recordar la última conversación, revisar mentalmente los detalles o preguntarse si algo fue dicho o hecho de manera diferente. Es un proceso casi automático porque el cerebro humano está diseñado para buscar patrones y cuando un patrón se rompe, intenta reconstruirlo de forma insistente. He visto en sesiones cómo personas describen esta fase como una sensación de incomodidad leve pero persistente, no lo suficientemente fuerte como para reaccionar de inmediato, pero sí lo bastante presente como para no poder ignorarla del todo. En este punto, la mente empieza a moverse entre dos extremos, la racionalización y la interpretación emocional. Por un lado, se intenta pensar de manera lógica, buscando explicaciones que reduzcan la incertidumbre, como asumir que la otra persona está ocupada o distraída. Pero por otro lado, empieza a surgir una lectura emocional más profunda, donde el silencio se siente diferente, más cargado de significado. Lo importante aquí es entender que esta duda no es estática, sino que crece con el tiempo, si no hay claridad o comunicación, y eso es lo que la vuelve tan poderosa psicológicamente. En varios casos que he observado, esta fase también activa una especie de autoevaluación, donde la persona comienza a preguntarse si hizo algo mal o si hubo algún cambio en la dinámica que no notó a tiempo, incluso cuando no hay evidencia concreta de ello. Este tipo de pensamiento no surge por debilidad, sino por el intento natural de recuperar control sobre una situación incierta. El cerebro prefiere asumir cierta responsabilidad antes que aceptar el vacío total de información, porque el vacío genera más ansiedad que una explicación, incluso si esa explicación no es completamente correcta. También es común que en esta etapa aparezca una mayor sensibilidad a cualquier señal relacionada con la otra persona, como pequeños cambios en redes sociales, tiempos de respuesta o comportamientos indirectos, ya que la mente está buscando activamente cualquier pista que ayude a reducir la incertidumbre. Y aunque desde afuera todo pueda parecer normal, internamente ya se está construyendo una narrativa emocional que empieza a darle forma a lo que antes era solo silencio. Esta es la razón por la que esta fase es tan importante, porque marca el inicio de un proceso donde el silencio deja de ser pasivo y empieza a tener un peso psicológico real en la percepción de la relación. 4. La lucha entre el ego y la necesidad emocional. La lucha entre el ego y la necesidad emocional se vuelve uno de los conflictos internos más intensos en una relación cuando el silencio aparece de forma repentina, porque en este punto ya no estamos hablando solo de dudas o confusión, sino de dos fuerzas internas que empujan en direcciones opuestas dentro de la misma persona. En mi experiencia trabajando con dinámicas de pareja, he visto este escenario repetirse muchas veces en personas que, desde afuera, parecen completamente tranquilas, pero por dentro están viviendo una tensión constante entre lo que sienten y lo que creen que deberían hacer. Para entenderlo mejor, pensemos en una persona en una relación que de repente deja de recibir mensajes de su pareja sin explicación clara. Al principio, la necesidad emocional se activa de forma natural porque existe un vínculo, una costumbre, una conexión que el cerebro reconoce como significativa. Esa parte emocional empuja hacia la búsqueda de contacto, hacia la necesidad de entender qué está pasando, hacia el deseo de restablecer la conexión, pero al mismo tiempo aparece el ego, que no debe confundirse con orgullo superficial, sino como un mecanismo de protección psicológica que intenta evitar el dolor del rechazo o la vulnerabilidad. Ese ego empieza a decir cosas como «no deberías ser tú quien escriba primero», o si realmente le importas, él o ella volverá a hablar.
He visto en consulta cómo esta batalla interna puede durar días o incluso semanas, dependiendo de la intensidad del vínculo y del historial emocional de la persona. Lo interesante es que ninguna de las dos fuerzas es completamente incorrecta, porque ambas tienen una función. La necesidad emocional busca conexión, mientras que el ego busca protección. Pero el conflicto aparece cuando ninguna de las dos logra imponerse de forma clara. Por ejemplo, una persona puede pasar parte del día sintiendo el impulso de escribir un mensaje, revisar el teléfono constantemente o buscar alguna señal de respuesta y al mismo tiempo decidir no hacerlo para no perder dignidad o no parecer demasiado disponible. Este vaivén genera una tensión interna que no siempre es visible para los demás, pero que consume mucha energía emocional. En algunos casos que he observado, la persona incluso justifica su inacción diciendo que quiere darle espacio, cuando en realidad también hay miedo a no recibir la respuesta esperada. Y aquí es donde muchos hombres no comprenden el impacto real de su silencio, porque creen que la otra persona simplemente está bien o que ha decidido desconectarse emocionalmente, cuando en realidad puede estar atrapada en esta lucha interna entre acercarse o protegerse. En una relación concreta que trabajé de forma indirecta, la persona describía esta fase como estar dividida en dos versiones de sí misma, una que quería hablar para calmar la ansiedad y otra que insistía en esperar para no parecer vulnerable. Esa división no solo afecta el comportamiento, sino también la forma en la que se percibe la relación, porque cada decisión de no actuar deja una pequeña acumulación de tensión emocional. Con el tiempo, esta lucha puede inclinarse hacia cualquiera de los dos lados, pero en esta etapa intermedia lo que predomina es la incertidumbre interna, donde el silencio del otro se convierte en el escenario principal de ese conflicto psicológico. 5. ¿Cómo el cerebro busca explicaciones cuando no hay cierre? Cómo el cerebro busca explicaciones cuando no hay cierre es uno de los procesos más automáticos e intensos dentro de una relación, especialmente cuando una persona siente que algo cambió sin una razón clara o sin una conversación que lo explique. En mi experiencia trabajando con dinámicas de pareja, he visto este fenómeno repetirse una y otra vez. Cuando una conexión emocional se interrumpe de forma silenciosa, el cerebro no lo interpreta como simple distancia, sino como un problema abierto que necesita resolución inmediata. Y aquí es donde entra en juego un mecanismo muy poderoso, que es la necesidad humana de encontrar sentido incluso cuando la información es incompleta. Imagina a alguien dentro de una relación que ayer tenía comunicación constante con su pareja, mensajes fluidos, presencia emocional, y de repente todo se reduce a silencio. No hay explicación, no hay discusión, no hay cierre. Desde afuera puede parecer algo simple, pero internamente el cerebro de esa persona entra en un estado de búsqueda activa de respuestas. Empieza a revisar mentalmente conversaciones pasadas, tratando de encontrar una frase, un tono, un detalle que explique el cambio. Este proceso no es consciente al principio, es automático, casi como un sistema de análisis que se activa sin permiso. He visto en sesiones cómo las personas describen este momento como si su mente no pudiera dejarlo ir, porque cada pequeño recuerdo se convierte en una pista potencial. El problema es que, cuando no hay cierre real, el cerebro no se detiene fácilmente y empieza a generar sus propias teorías. Algunas son racionales, como pensar que la otra persona está ocupada o pasando por algo personal, pero otras son más emocionales, como asumir que hicieron algo mal o que el interés se perdió de repente. En una relación concreta que observé desde el ámbito terapéutico, una persona llegó a un punto donde revisaba constantemente los últimos días de interacción con su pareja, no porque hubiera una señal clara de problema, sino porque el silencio actual le obligaba a reinterpretar el pasado. Este tipo de comportamiento es muy común cuando no existe cierre, porque la mente intenta reconstruir una narrativa completa donde solo hay fragmentos. Lo interesante es que este proceso puede intensificarse con el tiempo, no disminuir, especialmente si el silencio continúa. El cerebro humano prefiere una explicación dolorosa a una incertidumbre prolongada, porque la incertidumbre mantiene el sistema emocional en alerta constante.
Por eso, incluso interpretaciones negativas pueden sentirse más estables que no saber nada. En muchos casos que he visto, esta búsqueda de explicaciones también empieza a influir en el estado emocional general de la persona, generando ansiedad leve, distracción o dificultad para concentrarse en otras áreas de la vida, porque una parte de su mente sigue intentando resolver lo que quedó inconcluso en la relación. Y lo más importante que los hombres deben entender aquí es que su silencio no es neutral dentro de la mente de la otra persona, sino que se convierte en un espacio que el cerebro intenta llenar activamente, incluso si las respuestas no son precisas. Sin cierre, la mente no descansa, y eso transforma la ausencia en un proceso mental continuo. 6. El comportamiento externo versus lo que realmente se siente por dentro. El comportamiento externo versus lo que realmente se siente por dentro es una de las contradicciones más comunes en una relación cuando el silencio aparece, y es algo que muchas personas no logran entender porque tienden a juzgar lo que ven en la superficie sin considerar lo que está ocurriendo internamente. En mi experiencia trabajando con dinámicas de pareja, he observado repetidamente cómo alguien puede parecer completamente tranquilo, incluso indiferente, mientras por dentro está procesando una carga emocional mucho más compleja de lo que muestra. Imagina a una persona en una relación que de repente deja de recibir mensajes de su pareja. Desde afuera, esa persona puede seguir con su rutina diaria, ir al trabajo, socializar, publicar contenido en redes sociales o incluso mostrarse alegre en público. Pero lo que no se ve es el diálogo interno constante que ocurre en su mente. He visto casos donde una persona mantiene una apariencia de control absoluto, pero internamente está revisando cada detalle de la relación, intentando entender qué cambió y por qué ocurrió el silencio. Este contraste no significa que la persona esté fingiendo, sino que está utilizando mecanismos de regulación emocional para protegerse mientras procesa la incertidumbre. En una relación concreta que he analizado desde la perspectiva terapéutica, una persona describía cómo seguía actuando con normalidad frente a sus amigos mientras por dentro sentía una mezcla de inquietud, orgullo herido y confusión emocional. Lo interesante es que este tipo de comportamiento externo no elimina el impacto interno, solo lo oculta temporalmente. El cerebro humano tiene una capacidad notable para compartimentar emociones, permitiendo que alguien funcione en su vida diaria, mientras una parte de su mente sigue enfocada en el problema emocional no resuelto. Esto es especialmente evidente cuando el silencio de la otra persona continúa, porque con el paso del tiempo, la distancia entre lo que se muestra y lo que se siente puede incluso aumentar. Desde la perspectiva de quien observa desde fuera, puede parecer que no hay afectación, que la persona ha seguido adelante o que simplemente no le importa, pero internamente la realidad puede ser completamente diferente, con pensamientos recurrentes, análisis constantes y una sensibilidad aumentada a cualquier señal relacionada con la relación. He escuchado en consulta cómo algunas personas admiten que incluso mientras están riendo o concentradas en otras actividades, una parte de su mente sigue volviendo al mismo punto: la falta de respuesta, el silencio, la incertidumbre. Este fenómeno es importante porque muestra que el comportamiento visible no siempre es un reflejo exacto del estado emocional real. Muchas veces, lo que se muestra hacia afuera es una versión adaptada para mantener estabilidad social o personal, mientras que lo que se siente por dentro sigue siendo procesado en privado. En una relación en particular que se trabajó indirectamente, la persona llegó a decir que nadie a su alrededor habría imaginado cuánto le estaba afectando el silencio de su pareja, porque su comportamiento externo era completamente funcional, pero su mundo interno estaba en constante análisis. Esto demuestra que en las relaciones el silencio no solo afecta la comunicación, sino también la forma en la que las emociones se gestionan en dos niveles distintos: el visible y el interno. Y esa diferencia es clave para entender muchas reacciones que desde afuera parecen contradictorias. 7. El punto de quiebre, cuando el silencio deja de ser ignorado. El punto de quiebre es donde todo el proceso interno finalmente cambia de dirección, y es una fase que muchas personas no ven venir porque no ocurre de forma explosiva al principio.
sino como una acumulación silenciosa de pensamiento, emoción e incertidumbre que va saturando la mente poco a poco. En mi experiencia trabajando con dinámicas de pareja, este es el momento donde el silencio deja de ser solo una ausencia de comunicación y empieza a transformarse en una decisión emocional interna, aunque la persona todavía no lo haya expresado externamente. Imagina a alguien en una relación que ha pasado días o incluso semanas intentando entender el silencio de su pareja, analizando, justificando, esperando y manteniendo un equilibrio entre lo que siente y lo que intenta mostrar. Llega un punto en el que esa energía mental constante empieza a desgastar, no de forma dramática, sino de manera progresiva, como si la mente dijera, ya no puedo seguir manteniendo esto sin claridad. He visto en consulta cómo personas describen este momento como una especie de cansancio emocional, no necesariamente tristeza intensa, sino una fatiga interna de no tener respuestas. Y aquí es donde ocurre el cambio más importante. La mente empieza a soltar la necesidad de explicación. No porque la respuesta haya llegado, sino porque el costo de seguir buscándola se vuelve demasiado alto emocionalmente. En una relación concreta que observé desde el ámbito terapéutico, la persona llegó a un punto donde dejó de revisar constantemente el teléfono, no porque ya no le importara, sino porque había empezado a aceptar de forma gradual que la incertidumbre podía continuar indefinidamente si la otra parte no rompía el silencio. Este tipo de aceptación no es inmediata ni consciente en todos los casos. Es un proceso interno que se va formando con el tiempo. Lo interesante es que este punto de quiebre no siempre significa el fin del interés emocional, pero sí marca un cambio en la dirección de ese interés. En lugar de enfocarse hacia afuera, hacia la otra persona, la energía empieza a moverse hacia adentro, hacia la propia estabilidad emocional. He visto cómo algunas personas empiezan a recuperar rutinas, a distraerse con mayor facilidad o a reconstruir su equilibrio personal. No porque hayan olvidado lo que sienten, sino porque han dejado de sostener la carga de la incertidumbre activa. Sin embargo, también existe otro escenario posible, donde el punto de quiebre no lleva a la calma, sino a una decisión más clara de distanciamiento emocional, especialmente cuando la falta de comunicación se percibe como una forma de desinterés sostenido. Lo importante aquí es entender que este punto no es una reacción repentina, sino el resultado de todo lo que se ha acumulado en las fases anteriores, la confusión, la duda, la lucha interna y la diferencia entre lo que se muestra y lo que se siente. Y desde la perspectiva de quien generó el silencio, muchas veces no se dimensiona que este proceso existe, que la otra persona no se queda estática esperando indefinidamente, sino que atraviesa un recorrido psicológico que eventualmente la lleva a un cambio de estado emocional. Este es el verdadero punto de inflexión, donde el silencio deja de ser solo una pausa en la comunicación y se convierte en un factor que redefine la percepción de la relación en su totalidad. En conclusión, el silencio dentro de una relación no es un vacío neutro, es un estímulo psicológico que activa procesos internos profundos en la otra persona. A lo largo de lo que hemos analizado, queda claro que la reacción no es inmediata ni superficial, sino progresiva, pasando por la confusión, la duda, el conflicto interno, la búsqueda de explicaciones y finalmente un punto de quiebre emocional. En mi experiencia, lo más importante que muchos no comprenden es que la ausencia de comunicación también comunica algo, y ese algo es interpretado de múltiples formas por la mente humana, muchas veces más intensas de lo que se imagina.